Le damos las gracias a Dios porque una vez más nos permite compartir su palabra. Debemos valorar la palabra de Dios y no solamente ser esos oidores que luego olvidan, sino que hagamos el firme compromiso de poner en práctica todo aquello que Dios nos enseña a través de su palabra, porque es para nuestro bien. Les invito en esta ocasión a que vayamos al libro de Ageo. El libro de Ageo, capítulo 2, vamos a estar leyendo el versículo 9. Ageo, capítulo 2, versículo 9, dice así la palabra del Señor. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Vamos a orar. Señor, te damos gracias una vez más porque tú hasta aquí nos has traído, hasta aquí nos has dado vida. Y gracias, Dios, por este tiempo en que podemos escuchar tu palabra. Te pedimos, Dios, que tú abras nuestro entendimiento, que tú abras nuestro corazón y que recibamos tu palabra no solamente con fe, sino también con amor. Reconociendo, Dios, que tú en cada cosa que haces tienes un propósito, que tú tienes el control de todas las cosas y que nosotros como hijos tuyos debemos depositar toda nuestra confianza y toda nuestra fe en ti. Danos, Dios, ese amor por leer tu palabra. Danos, Dios, esa inquietud por acercarnos a ella, por querer escucharte. Ayúdanos a valorar en cada momento de nuestra vida que separados de ti nada podemos hacer. A ti nos encomendamos en esta hora y te damos gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Esto que acabamos de leer es una promesa de Dios. Una promesa de Dios para su pueblo y está dada a través del profeta Ageo. Un hombre que recibe un mensaje de Dios y que lo transmite al pueblo. Y es algo que habla acerca del futuro. Como hay una promesa y en la misma vemos que hay aliento, que hay ánimo. Algo que quizás en el momento en que Ageo transmite al pueblo, en ese momento quizás el pueblo esté viviendo una situación llena de desánimo, llena de dificultad, llena de pesimismo. Pero en medio de todo ello aparece la palabra de Dios con una promesa maravillosa. Nosotros podemos encontrarnos en nuestra vida en momentos difíciles. Podemos enfrentar dificultades grandes. Pero cuando te encuentres en medio de una situación difícil, nunca pierdas la esperanza, sino que piensa que Dios te ve. Y que no solamente Dios te ve, sino que Él sabe lo que te pasa. Porque Él conoce el corazón de cada uno de nosotros. Él escudriña los corazones y sabe lo que hay dentro de cada uno de ellos. Y Él puede ver aflicciones, dudas, inquietudes, temores. Y sabe de nuestras flaquezas, de nuestra insuficiencia para enfrentar momentos difíciles en nuestra vida. Pero debemos confiar en Dios. No debemos nunca de perder nuestra fe en el Señor. Él siempre ha sido nuestro ayudador y lo sigue siendo. Tenemos que traer a nuestra memoria la palabra de Dios, que está llena de promesas. Debemos sujetarnos a la fe. Debemos de permanecer firmes en la fe.
que sea esa roca en la cual nosotros nos vamos a subir para avanzar cada día en la vida cristiana. Es muy importante guardar la fe. Y para conservar esta fe, la palabra de Dios nos enseña que la fe viene por el oír y por el oír la palabra de Dios. Por lo tanto, el cristiano tiene que ser una persona que desarrolle un hábito en su vida de leer cada día la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es una necesidad para nuestra vida de cada día. Recordemos que no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y si nosotros no dedicamos cada día un tiempo, no solamente para orar a Dios, sino para saber lo que Él nos dice a nosotros, vamos a estar desanimados. Por lo tanto, necesitamos cada día acercarnos a Dios en oración, escuchar su palabra, leer la Biblia, traer su palabra a nuestra memoria, pronunciarla con nuestra boca, porque eso va a ser refrigerio para nuestros huesos. Es un manantial de vida para cada corazón que esté abatido. En este momento, en el contexto en que estamos en este pasaje bíblico, vemos a un pueblo de Dios que está totalmente desanimado. Pero Ageo le trae a la memoria a aquel pueblo la palabra de Dios. Miren lo que dice el versículo 5 de este capítulo 2 de Ageo. Según el pacto que hice con vosotros cuando salisteis de Egipto, así mi espíritu estará en medio de vosotros, no temáis. El pueblo de Israel había entrado en desánimo. Pero aquí viene la maravillosa promesa del Señor. Les recuerda lo que había pasado, pero también les anuncia un futuro esplendoroso. Y les dice, no temáis. Cuando Dios hace un pacto, Dios cumple ese pacto. Y a veces una persona está en una situación muy difícil donde todo parece que se le cierra. Pero nunca te olvides, Dios cumple sus promesas y todas las promesas son en Cristo sí y en Él amén. Por lo tanto, debemos no solamente conocer las promesas que hay en la palabra de Dios, sino hacernos nosotros los dueños de esas promesas, traerlas a nuestra memoria. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Jesús dijo, y aquí yo estoy con vosotros todos los días y hasta el fin del mundo. La palabra de Dios está llena de promesas que dan aliento y ánimo al cristiano, porque el cristiano confía y tiene fe en la palabra de Dios. Qué maravillosas son las promesas de Dios. Y en esta ocasión, en este texto que estamos leyendo, hay un momento en el pueblo de Israel, ese momento en la historia, donde tienen que volver a reconstruir el templo. Recordemos cómo Nabucodonosor, el rey de Babilonia, destruye la ciudad, destruye el templo, todo queda totalmente derribado. Él toma represalias contra la rebelión de los reyes de Judá. Aquella ciudad queda totalmente saqueada. La mayoría de los israelitas son llevados en cautiverio y toda la tierra queda desolada. Pero luego vemos cómo Dios vuelve a traer del cautiverio a esos judíos, cómo vuelven de nuevo. Y cuando vuelven, ahí tenemos en este momento a Zorobabel, que va a ser el que impulse la reconstrucción de ese templo.
El profeta Ageo está recordando al pueblo que deben de dar importancia a volver a reconstruir el templo. Pero el pueblo estaba desanimado. Fíjense lo que dice el capítulo 1 de Ageo a partir del versículo 9. Buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa, y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos. Por cuanto mi casa está desierta, y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos. Y llamé la sequía sobre esta tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias, y sobre todo trabajo de manos. El pueblo estaba totalmente desanimado. Estaba mirando todas esas cosas que le pasaban y entonces habían decidido primeramente resolver su crisis económica, olvidando la importancia que tenía el poder centrarse en la reconstrucción del templo, en hacer la obra de Dios, en poner a Dios en primer lugar en su vida. Ellos habían olvidado esta parte tan importante, habían relegado al segundo lugar la obra de Dios y estaban concentrados en ellos mismos. Y dijeron, primero vamos a arreglar nuestros problemas y luego ya veremos si reconstruimos el templo. Esto me recuerda Mateo 6:33, este versículo que dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Todo eso que te puede llegar a preocupar, un techo, un abrigo, la comida. Busca primeramente el reino de Dios. Busca primeramente el gobierno de Dios en tu corazón y lo demás te va a ser añadido. Tienes que dar en tu vida el primer lugar a Dios para que puedas ser bendecido. Porque Dios no puede bendecir nada que tú pongas encima de Él. Él no lo va a hacer. Dios va a bendecir todo aquello que tú pongas por debajo de Él. Pero si das algo en primer lugar y esto que tú das no es Dios, esto Dios no lo va a bendecir. En la vida del cristiano, el primer lugar lo tiene que ocupar Dios. Y a partir de ahí viene todo lo demás. Por lo tanto, esta crisis económica que estaba viviendo el pueblo de Israel formaba parte del juicio de Dios para ese pueblo, porque quería que se dieran cuenta que el primer lugar en la vida de cada ser humano debe de ser Dios. Y todo lo que Dios hace, obra para bien. No es que se trate de un Dios injusto que está maltratando a su pueblo, sino que está abriendo los ojos a su pueblo para que se den cuenta de la bendición que es poner a Dios en primer lugar en la vida de cada uno de ellos. Este pueblo necesitaba ánimo. Y como hemos leído en el versículo 5 del capítulo 2 de Ageo, dice, según el pacto que hice con vosotros cuando salisteis de Egipto, así mi espíritu estará en medio de vosotros, no temáis. El creyente en Cristo tiene el Espíritu Santo que mora dentro de él. Allí donde estés, en momentos difíciles, en momentos mejores, en momentos peores, el Espíritu Santo mora dentro de cada creyente. Dios está con nosotros. Por eso debemos de confiar en Dios y dar el primer lugar a Dios en nuestra vida.
Y Dios les está diciendo aquí a este pueblo a través del profeta Ageo que cuando pongan a Dios en primer lugar en su vida, hallarán la solución para el resto de los problemas, todo eso que les preocupa, todo eso que habían hecho que se distanciaran de Dios, que hubieran olvidado que Dios tenía un plan para con ellos. El ser humano a veces se puede concentrar en esos problemas que tiene y se pierde todas esas maravillosas cosas que Dios tiene planeadas para cada uno de ellos. Debemos siempre confiar en Dios, debemos esperar en Dios, a pesar a veces de la situación por la cual estamos atravesando, sea mejor o sea peor. Vamos a confiar en Dios. Dice la palabra de Dios en la carta a los Romanos, en el capítulo 8, versículo 28, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y sabemos, es algo que no se escapa a nuestro conocimiento. Los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Si tú estás atravesando una situación difícil, nunca pierdas la esperanza, porque todo lo que Dios hace, todo lo que Dios permite en nuestra vida, obra para bien. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Por lo tanto, debemos de confiar en el plan de Dios, decirle, Señor, dame fuerzas para participar de este plan que tú tienes para conmigo. Ayúdame a confiar en ti, ayúdame a esperar en ti. Yo me aferro de tus promesas y yo voy a esperar en ti, Señor, porque sé que tú en tu momento vas a actuar, porque tú no me abandonas. Dios es un Dios de amor. Dios es un Dios misericordioso. Él sabe todas las cosas, nada se escapa a su control, pero Él quiere de su pueblo que sea un pueblo que le dé la prioridad a Él en su vida, que confíe en Él, que espere en Él, y Él va a actuar en el momento oportuno. Había un desánimo en el pueblo de Israel en ese momento. Iban a emprender la reconstrucción del templo, pero ellos traían a su memoria cómo era el templo de Salomón, aquel que habían construido. Era un templo lleno de esplendor, lleno de oro, lleno de plata. Pero Nabucodonosor había saqueado todo, ya no quedaba oro, ya no quedaba plata. Y ellos decían, bueno, y ahora vamos a levantar un templo, pero no va a ser como el primero. ¿Cuántas veces el ser humano puede decir, bueno, yo ahora estoy atravesando una situación difícil? Por ejemplo, con esta pandemia que estamos viviendo. Muchos quedan sin trabajo, pasan dificultades, están esperando ver la oportunidad de volver a empezar. Parece que nunca termina el tiempo, parece que nunca llega ese momento en que voy a volver a salir adelante, y entonces se desanima y empieza a olvidarse de Dios. Entonces empieza a pensar y dice, antes estaba mejor que ahora. Ahora estoy mal. Antes estaba mejor. Miren lo que dice la palabra de Dios en el libro de Eclesiastés. Vamos a ir un momento al libro de Eclesiastés, al capítulo 7. Vamos a leer el versículo 10 y dice así la palabra del Señor. Nunca digas, ¿cuál es la causa de que los tiempos pasados fueron mejores que estos? Porque nunca de esto preguntarás con sabiduría. Dice, nunca digas. ¿Cuántas veces nosotros podemos llegar a decir que el tiempo pasado fue mejor? Pero si así hacemos, resulta que nunca estaríamos hablando con sabiduría. Tenemos que confiar en Dios. El ser humano empieza a pensar, el tiempo pasado fue mejor.
antes yo estaba mejor que ahora, y entonces se desanima, entra en depresión espiritual. Y el ser humano tiene la tendencia a desanimarse cuando no tiene la suficiente confianza en Dios y fe en su palabra. Pero el cristiano sí debe tener la suficiente confianza en Dios y fe en su palabra. Y todo lo que tengamos que enfrentar, sabemos que no estamos solos. Había un pueblo desanimado. Dios trae una promesa. Y la promesa era la gloria del templo. Él dijo que ese templo iba a ser reconstruido. Él quería que su pueblo lo reconstruyera, que le diera a Dios el primer lugar. El Señor siempre va a estar cerca de nuestras dudas, siempre va a estar cerca de nuestras debilidades, de todos aquellos que somos de Él, los que somos suyos, los que le hemos aceptado, los que hemos creído en Cristo. Él siempre va a estar cerca de nuestras dudas, de nuestras debilidades, y Él siempre va a tener una palabra de ánimo para con nosotros. Y recuerda aquel pasado y anuncia un futuro lleno de gloria. Dice el versículo 9 del capítulo 2 de Ageo: la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar. Nos habla de paz, nos habla de algo completo, nos habla de bienestar, de salud, de prosperidad. Miren lo que dice el versículo 8. Mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Si aquel templo primero tenía mucho oro y mucha plata, y el pueblo se desanimaba porque ahora estaba construyendo otra vez el templo, lo estaba reedificando, pero no tenía ese oro y esa plata. Dios dice: oye, el dueño del oro y la plata no es Nabucodonosor. Yo soy el dueño del oro y la plata. Y la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Pero además voy a añadir paz, bienestar, salud, prosperidad. Y así como aquel templo fue reconstruido, no te olvides nunca, mi hermano, que todo puede ser restablecido. Dios todo lo restaura, todo lo que ocurre en nuestra vida. Esta situación que actualmente estamos enfrentando, en Dios, todo ello obra para bien. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Y no lo dijo alguien cualquiera. Dice aquí: ha dicho Jehová de los ejércitos. Si estás atravesando un momento difícil en tu vida, no pierdas la esperanza. Piensa que Dios sabe lo que te pasa y Dios sabe lo que sientes porque conoce tu corazón. Pero confía en las promesas de Dios y piensa que el tiempo pasado no fue mejor, sino que todo lo que Dios permite en tu vida, todo lo que Dios hace, obra siempre para bien, porque es un Dios que nos ama. Siempre vamos a ir a la palabra de Dios. En ella vamos a encontrar la fortaleza que necesitamos para seguir adelante, el ánimo en el cual nos vamos a sostener y vamos a seguir confiando en Dios, esperando en Él y sobre todas las cosas fortaleciendo nuestra fe. Que el Señor nos bendiga en esta tarde, que el Señor bendiga a su iglesia. Amén.